Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, esto es lo que tienes que enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra doctrina y no se aviene a las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es un orgulloso y un ignorante que padece la enfermedad de plantear cuestiones y discusiones sobre palabras. De ahí salen envidias, polémicas, blasfemias malévolas, suspicacias, altercados interminables de hombres corrompidos en la mente y privados de la verdad, que piensan que la piedad es un medio de lucro. La piedad es ciertamente una gran ganancia para quien se contenta con lo suficiente, pues nada hemos traído al mundo, como tampoco podemos llevarnos nada de él. Teniendo alimentos y con qué cubrirnos, contentémonos con esto. Los que quieren enriquecerse sucumben a la tentación, se enredan en un lazo y son presa de muchos deseos absurdos y nocivos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos, arrastrados por él, se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas. Busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que fuiste llamado y que tú profesaste noblemente delante de muchos testigos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué habré de temer los días aciagos, cuando me cerquen y acechen los malvados, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas, si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate? Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera no se llevará nada, su fasto no bajará con él. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aunque en vida se felicitaba, ponderaba lo bien que lo pasas, irá a reunirse con la generación de sus padres, que no verán nunca la luz. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito eres, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades: María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que les servían con sus bienes. Palabra del Señor. El evangelista San Lucas nos tiene acostumbrados, tanto en su Evangelio como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, a realizar de vez en cuando una especie de síntesis de lo que era la vida de Jesús, o, en el caso del libro de los Hechos de los Apóstoles, de cómo transcurría la vida de los apóstoles o de los primeros cristianos.
Y en esa síntesis pues trata de recoger, diríamos, lo esencial de cómo vivían, qué hacían. Aquí nos presenta a Jesús yendo de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando la buena noticia del reino de Dios. Recordemos cómo los evangelistas coinciden en presentar el comienzo de la predicación de Jesús llamando a la conversión porque está cerca el reino de Dios. El reino de Dios es el centro de la predicación de Jesús, digamos, el centro de la buena nueva, la buena noticia, o sea, el Evangelio. El reino de Dios es lo que Él trae, viene con su persona a nosotros. Por eso, en el centro de su predicación, por ejemplo, las parábolas, casi todas tienen como punto de comparación el reino de los cielos o el reino de Dios. Recordemos cuántas parábolas comienzan diciendo el reino de los cielos o el reino de Dios se parece a, y a continuación, mediante un ejemplo tomado de la vida diaria, destaca algún aspecto de ese reino de Dios que evidentemente, como aparece claro en todas sus palabras, no tiene nada que ver con una organización política en este mundo. No tiene nada que ver con los reinos de este mundo, como abiertamente le dice a Pilato cuando le interroga: mi reino no es de este mundo. Hasta el punto de que muchos especialistas prefieren traducir la palabra que emplea Jesús, en lugar de por reino, por reinado. Parece que se conforma más con lo que Jesús quiere decir. Es decir, Jesús lo que trae es la llamada a que nos hagamos súbditos voluntariamente de Él, súbditos de nuestro Señor, de nuestro Dios, a través de Jesucristo. O sea, que de lo que se trata es de que aprendamos, como tantas veces nos dice, a ser discípulos suyos, aprender de Él, dejarnos conducir por Él. Una persona que ha entrado en el reino de Dios es la persona que ha optado por hacer caso a Jesús, por hacerle caso a Él, seguirle a Él y obedecerle a Él. Y mirar la vida con los ojos con los que Él la mira. San Pablo y posteriormente sus discípulos, como por ejemplo Timoteo, a quien colocó como obispo para regir la comunidad de Éfeso, es lo que hacen. Siguen anunciando el reino de Dios, lo que Jesús había dicho, y los valores del reino de Dios. Esto es lo que tienes que enseñar, le dice a Timoteo, lo que Jesús nos ha enseñado. Y si alguno se aparta de lo que Jesús dice, es un orgulloso y un soberbio que no va a producir ningún bien, va a producir división, porque efectivamente cuando se empieza a tratar de discutir las palabras de Jesús y plantear otras, lo único que sale de ahí son discusiones sobre palabras, envidias, polémicas, blasfemias, etc. El tiempo le va a dar la razón a San Pablo. Cuántas polémicas estériles, cuántas disputas han surgido a lo largo de la historia, sobre todo en los primeros siglos, a partir de este querer, diríamos, llevar el agua al propio molino, acerca de la idea que cada uno tenía y tiene en nuestro tiempo también de Jesús. En lugar de acercarnos con el corazón totalmente abierto a Él, dejando que Él nos enseñe personalmente, en lugar de eso tratamos de filtrarlo por nuestra manera de pensar y de ver las cosas y, como digo, siempre arrimando el agua a nuestro molino, para hacer que Jesús diga lo que nosotros queremos que dice y no lo que dice en realidad. Sin embargo, San Pablo es fiel, permanece fiel a la enseñanza de Jesús, por eso le recuerda a Timoteo lo que a su vez debe enseñar a sus cristianos, como por ejemplo no es posible el ser, como decía Jesús, el obedecer a Dios y al dinero al mismo tiempo. El dinero se convierte en un lazo, en una trampa, y por eso los que quieren enriquecerse sucumben a la tentación. Son presa de muchos deseos absurdos y nocivos.
Y llega a decir: el dinero es la raíz de todos los males. No sé si de todos, pero desde luego de casi todos. Tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y es que entrar en el reino de Dios es tomarse en serio todo lo que nos dice Jesús. Por ejemplo, pues todo esto acerca de el amor exagerado hacia las cosas y los bienes de este mundo. Nada nos hemos traído al mundo y nada nos vamos a llevar de él. Por eso, una regla de vida le enseña a Timoteo, que a su vez debe enseñar a los demás. Quien se contenta con lo suficiente es el que va a tener una vida sobria. Teniendo alimentos y con qué cubrirnos, contentémonos con eso. Tenemos que reconocer que en nuestro tiempo esta llamada es absolutamente desoída por la mayor parte de la gente, incluidos los que nos llamamos cristianos. Nos parece que son imprescindibles muchísimas cosas, y más en un mundo en el que el avance sin límites de la ciencia ha creado chismes y chismes a diestro y a siniestro, de los que ya hoy no podemos prescindir porque todo nos parece importantísimo. Contentémonos con los alimentos y con qué cubrirnos, que con eso es suficiente. Otro detalle importante, me parece, a destacar en el texto del Evangelio que hemos leído, en ese resumen que hace San Lucas, es que Jesús iba, y no iba solo, recorriendo las ciudades. Le acompañaban los 12, por un lado, y además algunas mujeres que habían sido curadas, liberadas por él del mal o del diablo. Otras muchas que les servían con sus bienes. Es notable el hecho de que Jesús admitiera en su grupo a mujeres. Digo, es notable porque va totalmente en contra de lo que era la mentalidad en su tiempo. En aquel mundo, sobre todo el mundo judío, jamás un rabino hubiera admitido a su grupo de oyentes y de los que aprendían de él a una mujer. Por eso, los discípulos, cuando se encuentran con Jesús, que hablaba con la samaritana junto al pozo, se quedaron sorprendidos de que hablara con una mujer, porque no era normal que un rabino enseñara a las mujeres. Era la discriminación que había en aquella época y a la que Jesús no se somete. No se somete. No solamente eso. Recordemos en cuántas otras ocasiones defiende, por ejemplo, ayer escuchábamos uno de esos ejemplos, a la mujer que entra a ungirle los pies, la pecadora, o la misma María Magdalena, de la que había echado 7 demonios, o cómo sienta a sus pies, o mejor dicho, se sienta a sus pies María, la hermana de Marta, en Betania, a escuchar lo que Jesús la estaba enseñando. Y Jesús declara que eso es lo mejor que podía hacer, mucho más importante que las tareas a las que se estaba dedicando Marta, que eran excesivas. Marta, 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 te estás pasando con el deseo de servir. Aprende de tu hermana María, que se ha sentado a aprender lo que el maestro la tiene que enseñar. Y así, estas mujeres que seguían juntamente con Jesús, ayudaban en lo que podían y desde luego iban aprendiendo como aprendían los mismos apóstoles. Y Jesús no va a desdeñarse de confiarles incluso la misión, por ejemplo a Magdalena, de ser la primera que va a anunciar la resurrección, incluso a los apóstoles. Ella va a ser la primera que se va a enterar. Los apóstoles se enteraron por ella de que el sepulcro estaba vacío, y fue entonces cuando, ante las palabras de Magdalena, fueron corriendo Pedro y Juan al sepulcro y se convencieron por sí mismos de que así era la realidad. Pero la apóstol de los apóstoles, como la llaman algunos padres de la Iglesia, fue la primera en recibir esa noticia y recibió la misión de decírselo. Ve y dile a mis hermanos
recibe la misión de testificar acerca de Jesús. Pero, sin embargo, Jesús, que no se deja llevar por como vemos, por esos esquemas mentales que había en su tiempo, no nombró del grupo de los 12 a ninguna mujer. Desde luego está claro, los motivos de Jesús, él lo sabía, pero lo que está muy claro es que no es por las concepciones mentales de su tiempo. No es por discriminación en absoluto, porque si no, se lo hubiera saltado como los demás preceptos de su época. Jesús valora a aquellas mujeres y desde luego a lo largo de la historia de la Iglesia les ha confiado importantísimas misiones. Hay montones de santas que han hecho unos servicios a la Iglesia impagables, fundando órdenes religiosas, fundando hospitales, colegios, realizando unas labores de enseñanza, de testimonio, de vivencia de la caridad, que brillan con una luz impresionante. San Juan Pablo II quiso, ofrecer su propio y personal testimonio y homenaje de agradecimiento a todas estas mujeres con aquella encíclica que se tituló La dignidad de la mujer, donde resaltaba todo esto y hacía la misma distinción, la de Jesús. Contó con las mujeres y contó con su trabajo en la Iglesia, aunque no fue su misión, como tampoco, ¿quién hubiera sido más digna de ser sacerdote, por ejemplo, que su madre, que María? Pero no, a María no le reservó ese papel, le reservó otro papel, por supuesto, muy por encima del de los sacerdotes, muy por encima. Es el de ser corredentora y mediadora de todas las gracias. María, madre de la Iglesia. María, la mujer bendita entre todas las mujeres. La mujer a la que todos los cristianos acudimos, porque ella, después de Cristo, el Hijo de Dios, es la más grande, la más bella, la más santa. Por eso, juntamente con Jesús, demos gracias a Dios y sobre todo aprendamos de Él a aceptar el reino de Dios en nosotros, que nos viene con las palabras de Jesús, con los sacramentos, nos viene con todas las riquezas que ha dejado en su Iglesia para nuestro servicio.